Bueno, buenas noches. Estamos en el acto de clausura del curso online internacional sobre humanismo integral. Ya hoy cumplimos el programa que nos habíamos fijado. Quiere decir, en esta semana, que es lo que vamos a analizar, fundamentalmente las 3 lecciones de esta semana fueron enviadas, la número 7, que trató sobre gobernantes cristianos, la número 8, que se presentaron varios personajes del humanismo integral, y la número 9, sobre el humanismo en la República Dominicana. Quiero explicar que la segunda lección trató 2 personajes. Uno fue Giorgio Lapira, italiano, y otro fue Angela Merkel, alemana. Sobre Giorgio Lapira, en Italia hubo una época que se conocía el lapirismo por el apellido de él, de Lapira, porque fue un político excepcional en Italia. Él nació en 1904. Él fue un modelo, lo que podemos llamar un modelo de alcalde o síndico, como llamamos aquí, en el manejo. Y él explicaba que un síndico o un alcalde no está para fin de año, determina decir cuánto dinero entró, cuánto dinero salió, sino para saber cuál ha sido el comportamiento frente a la persona humana, frente a las personas, que esa es la verdadera tarea de un alcalde. Él organizó varias actividades internacionales desde Florencia. Florencia, muchos quizás ustedes la han oído mencionar, es la ciudad más culta de Italia. Ahí fue que se hizo el Renacimiento y de ahí salieron muchísimos artistas y pintores. Y es una ciudad emblemática de cultura italiana. Y él fue alcalde de eso. Él organizó lo que llamó civilización cristiana, que era, antes de él ser alcalde, él había sido profesor universitario. Él estuvo contra el gobierno de Benito Mussolini, un dictador de Italia que se alió a Adolfo Hitler, y sometieron a Italia a una dictadura. Y él estuvo en la oposición después que asesinaron a Mussolini. Él fue profesor, fue diputado, fue viceministro de Trabajo y después fue alcalde. Y se distinguió fundamentalmente siendo el alcalde de Florencia. Él organizó lo que él llamó civilización cristiana y organizó varias asambleas de alcalde, pero no asambleas nacionales, sino internacionales, en la cual se celebraron cada año, mientras él fue el alcalde, con más de 30 países que mandaban para establecer una política europea, fundamentalmente, sobre la civilización cristiana. También él se especializó por dialogar. Quiere decir, él fue a los países más problemáticos que habían, como era Vietnam y como era la Unión Soviética, para hablar sobre el cristianismo en países donde no se permitía la religión católica, donde habían dictaduras, y él iba a dialogar, a conversar con ellos. Giorgio Lapire fue un hombre que vivió una vida humilde, dormía en un convento, que llaman en los conventos donde duermen los curas, que llaman celdas, porque no tienen lujo, solamente de una
una mesa y una colombina, como nosotros llamamos aquí, una camita pequeña, y él organizó varias, eso. Quisiera contarle una anécdota. Yo estuve en Italia muchas veces y era representante de un sector campesino a nivel mundial, agrícola. Y me invitaron para que diera una conferencia. Y ellos pensaban que yo iba a hablar sobre asuntos agrícolas o asuntos de alimentación, y yo di una conferencia sobre Giorgio Lapira. Y mis amigos italianos se quedaron sorprendidos de que un dominicano fuera a Italia para hablarle de Giorgio Lapira, un italiano, alcalde. Y desde ahí en adelante me decían que yo era un campesino ilustrado, porque a ellos les sorprendió que yo pudiera hablarle de Giorgio Lapira. Giorgio Lapira decía que un alcalde, para administrar una ciudad, tiene fundamentalmente que hacer 5 cosas. La educación que se da en la escuela, quiere decir, el alcalde tiene que vigilar porque la educación sea de calidad. El amor que se da en el hogar, en la familia. El trabajo que se hace en las oficinas o en los talleres. Una iglesia para rezar, para orar, y también diversiones de parque, que esa era la función, los 5 renglones fundamentales que tenía que trabajar un alcalde, no hacer política partidista, sino atender los problemas fundamentales. Su trabajo fundamental era humanista. Ya ustedes han leído bastante sobre humanismo, yo no tengo que explicarle más que eso. Y sus diálogos que él tuvo. Lapira murió en 1977 y está en proceso de beatificación. Quiere decir, es posible que dentro de un tiempo sea un santo de la iglesia, porque fue un hombre que llevó una vida austera pensando en las personas humanas. Ese es el trabajo que... El otro trabajo es sobre Angela Merkel. Angela Merkel está viva, es una política alemana. Fue en su juventud, ella vivió los años de su educación y de su formación, vivió en la parte comunista de Alemania, en la parte oriental de Alemania. Y su formación y sus estudios lo hizo en la parte comunista de Alemania. Ella nació en 1954 en Hamburgo, en la zona comunista, y cuando se unificó Alemania, entonces ella ingresó al Partido Demócrata Cristiano de Alemania. Se llama Unión Cristiana Democrática. Y ella ocupó muchos cargos. Ella era discípulo de Hermann Kohl. Kohl era el canciller demócrata cristiano de Alemania y un hombre de mucho actividad política, no solamente en Alemania, sino fuera de eso. En 1998, Angela Merkel fue electa secretaria general del Partido Demócrata Cristiano de Alemania. Y en el año 2000, entonces fue electa canciller. O sea, en Alemania quien gobierna es el canciller, como en Inglaterra el primer ministro. En otros países hay presidente, pero en Europa el primer ministro es el gobernante. Pero, y en otros, de acuerdo a la constitución de cada país, pero en Alemania quien gobierna es el canciller. Ella fue presidenta del partido y canciller de Alemania. Fue electa 3 veces como canciller de Alemania y gobernó durante 16 años.
Ella renunció el año pasado, antes de comenzar precisamente la invasión de Rusia. Antes de eso, ella tuvo muchas reuniones con Putin y con Zelensky. Ella llevó a Zelensky cuando ella era la presidenta de la Unión Europea. Quiere decir, Angela Merkel es una política activa. En Europa se usa que cuando una persona es presidente o un gran gobernante, después que termina su mandato, hace muy poca vida partidaria. O sea, lo consultan, dan conferencias, pero no se meten mucho en los asuntos como pasa en los Estados Unidos, que hay varios que fueron presidentes, pero se entran cuando los llaman o algo, pero no a estar dando opiniones políticas o estando participando. Esa fue la lección del lunes pasado que le enviamos sobre esos dos políticos humanistas que han gobernado, uno en Alemania como canciller, Angela Merkel, y otro como alcalde en Italia, alcalde de Florencia. El miércoles pasado le enviamos uno sobre el personalismo. Varios personajes, no uno, no, varios personajes humanistas que se han distinguido en la historia. Hablamos de Emmanuel Mounier. En uno de los trabajos que yo le mandé por error decía Manuel, pero no es Manuel, es Emmanuel Mounier. Él es el teórico de lo que se llama el personalismo. Y el personalismo es una política, es un programa que está basado en como se dice su nombre, en la persona humana. Y él es que ha utilizado el término de personalista. Él fue discípulo de Jacques Maritain, trabajaron muchos años juntos en los trabajos de filosofía y de política, y ahí se explica datos personales de Emmanuel Mounier. Él también es expositor de lo que se llamó el comunitarismo, no comunismo, comunitarismo, que es lo que llaman la sociedad de las comunidades. Aquí hay mucha gente que se llaman comunitarios, soy comunitario, quiere decir trabajo con la comunidad. Y el teórico de eso se llama Emmanuel Mounier. Después está el personaje de Mahatma Gandhi. Creo que de Mahatma Gandhi no hay que explicar mucho, todo el mundo conoce. Fue un individuo de la India, estudió y se hizo abogado en Inglaterra. En la India pertenecía, era una colonia de Inglaterra. Cuando se graduó, se fue a estudiar, a trabajar África del Sur. Y en África del Sur conoció cómo los ingleses trataban a los negros. Y él, Mahatma Gandhi, pues se fue a la India para vivir como viven los indios. Entonces él implantó lo que se llama la no violencia. Quiere decir, luchando sin hacer nada de violencia, ni discutiendo con nadie, sino haciendo planes. Y los planes de Mahatma Gandhi, como ustedes saben, él logró la independencia de la India. O sea que la India tiene como más de 10 veces la tierra que tiene Inglaterra, pero era una colonia de Inglaterra. Él lamentablemente murió, lo asesinaron y no asistió a la independencia de la India, porque en la India, cuando se independizó, entonces se dividió en dos partes. Los musulmanes se fueron a formar otro país y los indios se quedaron en la India. Y eso no era lo que él quería, sino era de toda la India la independencia. Pero Pakistán es un país que nació de musulmanes que eran de la India también. Y hablamos ahí de Mahatma Gandhi como un individuo modelo dentro del humanismo, porque esa era su base fundamental.
También hablamos de Martin Luther King. Thoreau era un americano descendiente de franceses que vivió en los Estados Unidos cuando los Estados Unidos anexaron a México, una parte grande de México, a los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos lanzaron una ley para pagar un impuesto, para con ese impuesto entonces lograr mantener las tierras que le habían quitado a los mexicanos. Y Thoreau estuvo en contra de eso, no pagó impuestos y escribió un tratado sobre la desobediencia civil. Quiere decir, hay cosas que aunque estén en las leyes, se puede hacer desobediencia. Entonces, esa obra, la desobediencia civil, la leyó Mahatma Gandhi, se inspiró en eso de la no violencia y Martin Luther King se inspiró en Mahatma Gandhi. Él fue, siendo un abogado, él era protestante, bautista, él fue a la India a conocer la obra de Mahatma Gandhi y después es el individuo que más se destacó en los Estados Unidos en los derechos civiles de los negros. Yo quiero que ustedes sepan que a pesar de tantos personajes que hay en los Estados Unidos, como John F. Kennedy y muchísimos otros más, la única persona que hay un día dedicado a él es a Martin Luther King. El primer lunes de enero de cada año se celebra el día de Martin Luther King. No hay día de Kennedy ni hay día de toda esa gente poderosa, sino de Martin Luther King. Y fue un modelo de humanismo en la cual y de cristianismo en la cual él se dedicó fundamentalmente a la defensa de los derechos civiles de él. Él era el modelo también para Nelson Mandela y Nelson Mandela cuando comenzó su lucha contra el apartheid, o sea, la separación de los blancos y los negros en África del Sur, conocían la política de Mahatma Gandhi porque Mahatma Gandhi vivió 5 años en África del Sur y conoció eso. Pero él no pudo resistir la no violencia como estaba en África y tuvo que hacer lucha armada y por eso lo metieron preso y duró 29 años preso. Después hablamos de Emilio Máspero, un dirigente sindical de Argentina que vivió muchos años en Venezuela y ustedes habrán leído todos los detalles que hay sobre Emilio Máspero. Y también hay una lectura sobre Alberto Hurtado. Alberto Hurtado fue un sacerdote chileno que ahora es santo y el humanismo social era la base de sus trabajos. Él creó el hogar, un hogar que hay para darle comida a los pobres, sitios de vivienda para los pobres, una revista muy importante y además es el creador de los sindicatos cristianos en América Latina. Él creó en Chile Acción Sindical Chilena, una organización sindical que la creó él y eso fueron ellos, esa organización, quien convocó a dirigentes de otros países para formar la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Entonces, Alberto Hurtado, chileno, sacerdote jesuita, es también un modelo de humanismo y las bases fundamentales eran el humanismo social. Después, en el día de hoy, enviamos la lección sobre el humanismo en la República Dominicana. Entonces hay Ignacio Miranda, es el fundador y primer presidente del Partido Humanista. Él fue decano de Economía de la Universidad de Santo Domingo, profesor en el Seminario Santo Tomás de Aquino y actualmente es presidente de la Fundación Humanismo Integral. Entonces yo hice una entrevista, ustedes la tienen, con Ignacio Miranda como modelo de humanista en nuestro país. Él
habla de toda su vida como ejemplo y para mí es un modelo de vida. Después explicamos un poco cómo funciona la Academia Humanista, porque el tema de hoy es el humanismo en la República Dominicana. Yo soy el director de la Academia Humanista y ahí hay cosas, modelos que hay. Estos cursos son organizados por la Academia Humanista y la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos. Y la Academia Humanista realizamos muchos cursos presenciales, quiere decir, con las personas, después de la epidemia, de la pandemia, entonces hemos hecho los cursos online. Y eso es en la base del humanismo integral, por eso se llama Academia Humanista. También hablamos de la escuela de formación política del Partido Humanista. Yo le expliqué antes de comenzar esta reunión en el programa. Humberto Peralta debió explicar cómo funciona esa escuela. Yo he perdido en los últimos días el contacto con él, pero yo puse más o menos cosas que yo conozco porque he participado como colaborador. Me han invitado y he ido con mucho gusto al lanzamiento de reestructuración de la escuela. Estuve en Baní y aquí en Santiago para ver esas cosas. También hablamos del sindicalismo humanista, porque hay un tipo de sindicalismo y la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, de la cual yo soy uno de sus fundadores y fui 2 veces secretario general de la CAS, lo que tiene planteado en sus estatutos es el sindicalismo humanista, en los principios, los valores y la ética del humanismo. Después hay unos videos que yo he hecho sobre el humanismo, que les mando, que está en esta lección. De este mismo curso hay las reuniones que hemos hecho. Hay un trabajo sobre el renacimiento y el humanismo, de cómo se vio eso. También en la lección de hoy enviamos una grabación que hizo Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio, explicando la relación del humanismo y la iglesia. Es una visión, digamos, desde el punto de vista religioso del humanismo. Con esto que hemos mandado, y le había dicho al principio, Ignacio Miranda, que debió enviar un trabajo para este trabajo de hoy. Su trabajo me llegó un poco tarde, ya había enviado la lección de hoy, la número 9. Entonces mañana ustedes van a recibir la lección número 10. Es una lección extra que no está en el programa, que es un trabajo que hizo Ignacio Miranda para este curso sobre la metodología de cómo explicar, cómo hacer curso sobre humanismo integral. Entonces, nosotros cumplimos, hemos mandado las 9 lecciones, pero hay una lección extra que se va a mandar mañana, que es un trabajo que hizo Ignacio Miranda para este curso. Yo con esto termino mi parte de dar una explicación de los 3 temas de esta semana y el micrófono lo abro para ustedes. Los que quieran hablar, abren su micrófono, se presentan y intervienen. Cristian Gómez ya abrió su micrófono y Nelson Vázquez después de Cristian. Buenas noches. Tenemos unos temas muy importantes esta noche, como es los gobernantes del cristianismo. Plantea a Jorge Lapía de Florencia, Italia. Este fue un humanista muy importante porque trabajó en lo que fue el modelo de los ayuntamientos. Él fue alcalde y se señala de que él fue el de lo más honesto que ha pasado en el globo administrativo de este país. Entonces, podemos decir de que él planteaba la autogestión de los ayuntamientos. Eso quiere decir
de que él entendía que los ayuntamientos eran autosuficientes para ejercer una política que no dependiera directamente del Poder Ejecutivo. Pero también luchó por la unificación de lo que fue los ayuntamientos a nivel mundial y regional latinoamericano, y tuvo mucho empuje. También él señalaba de que se le daba importancia al trabajador y hasta tal punto actualiza en realidad lo que está sucediendo, ya que lo más importante de la pérdida de un trabajador exactamente es el desempleo. Cuando un trabajador pierde su trabajo, es muy importante que es una pérdida no solamente para el trabajador, sino para la familia en sentido general. Entonces, ahí también en esta lección está Angela Merkel, que gobernó, o sea, fue canciller por durante 16 años en Alemania y ocupó un sitio muy preponderante en los cambios que hubo en Alemania. O sea que hoy en día nosotros podemos decir que esa primer ministra y canciller hizo un papel estelar y por lo tanto se le toma como modelo en esa función a nivel del país. También tenemos, bueno, tenemos también a lo que son los trabajadores en la octava lección, séptima lección también, octava lección, como es Mahatma Gandhi, y también tenemos a Martin Luther King, quienes fueron lo que se llama los mensajeros de la paz, o sea, haciendo cambio sin caer en la violencia. Mahatma Gandhi fue un luchador en la India y lamentablemente fue muerto y hoy en día se convierte como un mártir. Pero también tenemos a Martin Luther King, que en Estados Unidos luchó por la discriminación racial y fue perseguido inclusive. Ahí hay un mensaje muy bonito de que en una ocasión una negra iba montada en una guagua y llegó un blanco y la quiso desmontar de su asiento y ella se rebeló y entonces fue multada y perseguida, y por eso hubo un movimiento encabezado por Martin Luther King que luchó en esa situación para esos cambios. Tenemos que Martin Luther King fue muerto en Estados Unidos por un prisionero norteamericano blanco que inclusive, entre comillas, estaba fugitivo de la justicia, se escapó y fue muerto. Tenemos la lección 9, que habla exactamente de Ignacio Miranda, en la cual fue un cristiano dominicano, humanista, y que él fue un modelo porque él entiende que la deuda social y humanitaria y espiritual es lo fundamental para el sostenimiento de la sociedad. Por último, tenemos lo que fue la escuela humanista, en la cual estamos, como dicen, como discípulos, planteando de que en realidad la necesidad de la educación que reciben los estudiantes a través de esta escuela. Inclusive se cuestiona lo que fue la enseñanza tradicional, en la cual un bachiller, en realidad, puro y simplemente con un bachiller, no tiene un mecanismo de defensa para una tecnificación, y se plantea de que en realidad los estudios, o sea, la mente y la metodología de estudio están ahí. Lo que no están avanzando en realidad
son la plataforma, como dicen. O sea que hasta aquí es mi planteamiento y muy importante ese tema de esta noche. Muchas gracias. Gracias. Nelson Vázquez y después Yanderi Jiménez. Buenas noches para todos, buenas noches querido profesor. Hoy felizmente pues estamos, ¿verdad? La parte final, a pesar de que usted, profesor, avisa que mañana va a enviar algunas lecciones como la número 10 que está pendiente, pero creo que hasta ahora este curso ha sido bastante educativo en ese sentido. Hoy precisamente, 22 de febrero, se cumple históricamente la invasión de Rusia a Ucrania. Y de acá en adelante, luego de que pase todo esto, como protagonista se estará mencionando de manera histórica al presidente de Ucrania, Zelensky, que ha presentado un valor inmenso, que se ha enfrentado con menos armas, con menos gente, a este que uno entendía que era invencible, al cual pues sencillamente, estoy hablando de Putin, que decía que en solo una semana pues iba a hacer lo que él pretendía hacer con Ucrania, y lamentablemente hasta ahora el valor y la gallardía de todos los ucranianos junto con los aliados no le han dado eh, a que esto sencillamente le salga como él se creía. Le ha salido el sol de abajo, como se decía. Mire, quiero hablar acerca del humanismo aquí en República Dominicana. ¿Quién fue el primero? Vamos a mencionar un dominicano que nació en Najayo, arriba San Cristóbal, el 31 de julio de 1934. Estoy hablando de Ignacio Miranda, quien fue el primer presidente del humanismo en República Dominicana y fundador del partido PHD. Entonces dice que lo fuerte que me llama a mí a la atención de él es que vive allí en Najayo sin empleo, sin riqueza, con solo la fe, el amor junto a su esposa, sus hijos, y comunicando pedagógicamente el humanismo, siendo un humanista prudente, discreto y pacifista. En ese sentido, creo que merece un gran mérito para o la aparición de este movimiento ya aquí en República Dominicana, ya que esto nació en Europa, en Italia y esos países por allá lejanos, y ver un dominicano siendo protagonista del mismo quiere decir que nosotros tenemos fuertes valores. Quiero hablar también acerca del humanista social, donde aparece como protagonista Alberto Hurtado, que nació en 1901. De joven se formó estudiando en el seminario, se integró al Partido Conservador y luego formó el movimiento político La Falange o Falange, no sé cuál es la palabra. El caso es que formó ese movimiento o partido formado por humanistas que viene del Partido Conservador. Hurtado continuó sus estudios en el exterior, dedicándose a la política. Se ordenó como sacerdote jesuita, realizó su tesis en trabajos sociales. Dice que en 1910, Monseñor González convocó el primer Congreso Social Católico en Chile. De ahí quiero pasar a una partecita que me llamó poderosamente la atención, y para no redundar mucho, porque quiero darle participación a los demás, quiero decir que el primer movimiento social de la iglesia en Chile fue sin duda el padre Fernando Vives, quien en la década de los años 30 se interesó en difundir las encíclicas sociales cuando muchos opinaban que esos documentos no tenían explicación en Chile. Déjame ahí dejar la participación y dejar que otros lo hagan. Nelson Vázquez soy yo, que no me presenté. Muchas gracias, Nelson. Yanderi Jiménez. Sí, buenas noches, profesor, buenas noches a todo el grupo en general. Bien, de los temas tratados esta semana, me llamó poderosamente la atención el de los gobernantes cristianos, empezando con Jorge Lapira, que fue un italiano nacido en 1904, que se desempeñó como alcalde en la época de 1950 y hasta el día de hoy es considerado como un excelente modelo de cómo gobernar correctamente a una ciudad. En Italia inclusive se le dio un nombre específico
a su estilo de vida y obra, se le llamó el lapirismo, ya que en su accionar primaban los principios y los valores. Antes también de la Pira, hubo antecesores del mundo católico que también hicieron grandes aportes al mundo social, como es el caso de Rómulo Murri, quien encabezó el movimiento de la democracia cristiana. Pero este movimiento fue bastante señalado por los religiosos de la época, entre ellos el padre León XIII, el Papa León XIII, perdón, y el Papa Pío X, ya que ellos entendían que así como Rómulo Murri defendía con tenacidad sus ideales, también tenía que cuidar el accionar de sus miembros, porque sus miembros con sus acciones estaban empañando al movimiento. Entonces, en ese caso, a él como líder del movimiento era quien le realizaban las críticas y las condenas, al punto de que fruto de eso, Murri fue excluido de la jerarquía católica. Y aunque continuó su vida política, pero se tuvo que mantener alejado de la iglesia. Por eso, como reza el dicho, cuando se pastorea un rebaño, aparte de defender los ideales del rebaño como tal, también hay que cuidar las acciones del rebaño, porque entonces como si se predicara una cosa, pero se practicara otra. Entonces, de los antecesores de la Pira, quien más se destaca es Murri por el aporte social, aunque hubo vamos a decir, ese desbalance en lo que respecta a dirigir al movimiento de la democracia cristiana. Entonces, volviendo a Jorge Lapira, en el 1933, él dirige la revista Principios, donde enfrentaba directamente al régimen de Benito Mussolini, que era un régimen donde primaba la violencia y las injusticias. Entonces las autoridades cerraron la revista, impidieron que Jorge Lapira continuara con sus exposiciones mediante ella. Luego Lapira empezó a participar en las conferencias de San Vicente de Paúl, que como usted bien mencionó la semana pasada, fue una obra iniciada por Federico Sanam, donde se practicaban muchas obras de bien social. Entonces, él se destacó bastante en esas conferencias, al punto de que llegó a ser presidente regional de esa organización. Luego se desempeñó como profesor de Derecho Romano, ocupó varios cargos políticos, fue diputado en el año 1946 y, o sea, su política fue aceptada por la mayoría de los italianos, ya que él promovía mucho la expropiación de tierras que estuviesen insuficientemente explotadas para entregársela a esos campesinos para que la trabajaran con ayuda ayuda estatal, y que también se le entregaran los equipos necesarios para trabajar la tierra. Fue tan buena su gestión como diputado que luego 2 años después, en 1948, él fue reelecto como diputado. Entonces pasó a ocupar otros cargos políticos. Él vivía, aún siendo político, él vivía una vida muy particular porque su estilo de vida distaba mucho del estilo de vida ostentoso que generan esos cargos políticos, ya que él vivía en una celda, en un convento, donde como mueble solamente él tenía una cama y una mesa, es decir, que vivía un estilo de vida bastante sencillo, humilde y hasta austero, podríamos decir. Entonces, también durante su gestión política, él señaló bastante la lucha contra el desempleo, porque él decía que de nada servía hablar de igualdades sociales cuando entonces un ser humano no tenía la vía de cómo obtener la consecución de su sustento y el de su familia. Entonces, ¿cómo se iba a hablar de desigualdades sociales y de una lucha por la igualdad social y por un modelo excelente de sociedad si no se luchaba contra el desempleo? También él a lo largo de su vida mostró un interés muy genuino en la creación de bibliotecas públicas, casas de cultura, facilidades para que el pueblo pudiera tener acceso a la lectura, a la música, al arte, para que todo eso en conjunto formara parte de la superación de los pueblos.
Finalmente, Jorge Lapira fallece en 1977 y hasta el día de hoy es considerado como el mejor modelo de alcalde, de cómo administrar correctamente a una ciudad. Y me llamaba mucho la atención la lucha que él mantuvo contra el desempleo, porque como él bien decía, se puede disertar un discurso bastante amplio, promoviendo la igualdad social, pero si no hay empleo, nunca la va a haber, porque como una persona va a llevar el pan a su casa, ¿cómo se va a sustentar si no hay empleo? Entonces me llama mucho de él a la atención esa parte tan humana que él tenía, que su política no se basaba en anteponer los intereses suyos ante los demás, sino los intereses de los demás ante los suyos. El estilo de vida tan sencillo que vivía, porque no es típico de un político llevar un estilo de vida tan sencillo. Vemos que los políticos se caracterizan por la exhibición ostentosa de bienes materiales, entre otras cosas, y sin embargo, él no llevaba una vida para nada llena de opulencias, todo lo contrario, porque cuando una persona lo que vive es en una celda, en un convento, con apenas una cama y una mesa, ahí se ve que realmente estaba llevando un estilo de vida sencillo y que realmente le importaba gobernar pues con seriedad y haciendo un trabajo realmente en bien de los demás, no en bien suyo. Entonces luego tenemos a Angela Merkel, nacida en Alemania en el año 1954, quien estudió física en la Universidad de Leipzig y obtuvo un doctorado en 1978. Fue la primera mujer en obtener la jefatura de gobierno federal desde que nació el Estado alemán en 1870. Fue una mujer que se destacó bastante porque desde que entró al escenario político ocupó varios cargos. Fue ministra de la Juventud en el periodo de 1990 hasta 1994. Fue ministra de Medio Ambiente en el periodo de 1994 hasta el 97, entre otros cargos políticos que ella asumió. Fue una mujer que se destacó por hacer frente a las grandes crisis de su país, por ejemplo, en la crisis financiera del 2008, la gran crisis que se presentó luego en el 2020 con el coronavirus. Ella logró crear un plan de política donde primara la austeridad y la disciplina para mantener de algún modo la estabilidad de la población pese a la crisis tan grande a nivel económico y de salubridad que se estaba viviendo. Ella en mayo del 2015 inclusive fue declarada la mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes por séptima vez esa vez. Y fue una mujer que por su accionar apegado a lo cristiano y a lo moral y una conducta moral, o sea, un estilo de vida basado en elevadas normas morales, la hicieron una mujer con una conducta irreprochable, intachable, y por eso ella tenía pues la potestad de exigir a los ciudadanos que también vivieran un estilo de vida parecido al de ella. Y por eso inclusive todavía hoy día, aunque se retiró de la política, ella todavía cuenta con el apoyo de la mayoría de los alemanes, porque reconocen los valores y el tipo de sociedad que ella defendió, o sea, y el ejercicio de poder que ella encarnó. Su carrera política inclusive fue tan amplia y destacada que aún después de finalizada, ella continuó recibiendo, devengando un sueldo íntegro de 35.000 euros mensuales durante 21 meses. Y luego de 15.000 euros, o sea, fue la pensión que le correspondió luego de los 21 meses de 35.000 euros. Entonces, ella fue una gran dirigente, o sea, social cristiana, logró ser una persona pues que condenaba las acciones corruptibles de su círculo. Fue una mujer inclusive que marcó un precedente porque en el círculo en el que se desenvolvía, esos eran cargos que se le delegaban principalmente a hombres, no a mujeres. Entonces ella logró destacarse como mujer y sobre todo lo hizo de excelente manera porque no cualquier persona califica para ser la mujer más poderosa del mundo por la revista Forbes y más en tantas ocasiones como lo hizo ella. Entonces para mí es un ejemplo de humanismo
es un ejemplo de ejercer una política correcta y es un ejemplo también de vivir y actuar apegado a los principios morales y cristianos. Hasta ahí mi exposición. Muchas gracias. Tiene la palabra Virtudes Matos. Virtudes, adelante. Sí. Buenas noches, paz y bien para todos y todas. Observando el proceder de todos los líderes que ya hemos tratado, no voy a redundar en eso. Me llama la atención algo que escribí a raíz de una experiencia vivida en estos días. Y creo que lo compartí en el grupo. Partiendo de la frase de Confucio, que dijo, dale poder a un ser humano y conocerás de qué está hecho, ¿verdad? Él lo dijo de otra forma, pero yo lo digo así. Y eso se aplica para todo, para lo positivo, lo negativo, o sea, se conoce al ser humano cuando tú le das poder. Y yo hacía una reflexión que compartía en el grupo o en los grupos, de que en primer lugar yo creo que hay algo que está de base ahí, y son los valores y los principios. Las convicciones desde las que nos movemos como seres humanos se sustentan sobre valores y principios o antivalores. Y definitivamente creo firmemente que el proceder y la existencia de un ser humano en el planeta Tierra, en el mundo, en la época, en el tiempo que le toque histórico ser, existir, solo puede trascender, solo puede dejar huellas trascendentes, solo puede impactar de manera significativa cuando esa persona ha sabido hacer síntesis para bien. Y esa síntesis que ha sabido hacer en su vida para bien, la extrapola en conductas que van a favor de la vida, a favor de lo bueno, a favor de los principios, de la ética, de la moral, de los valores. Y creo que eso es un desafío para mí como mujer, porque ahí han hablado de dos, de manera muy especial los compañeros, pero el texto, los textos, las lecciones hablan de muchos. Hombres de manera especial, porque de manera especial se han destacado más en la participación política o social. Pero hay muchos hombres y mujeres, padres y madres de familia, que solo han podido trascender en sus hijos a base de la práctica de valores y principios de los cuales han estado convencidos. Y qué bueno que estos modelos que hemos tomado de manera, que hemos destacado de manera especial para lo que es la práctica de un liderazgo de trascendencia, tienen como base el cristianismo. Creo que no estamos lejos de nosotros poder motivarnos en el escenario que sea. Yo elegí el escenario de ser madre y de practicar la política. Y desde ahí, y también soy educadora, y desde ahí yo he querido, quiero, y de manera muy especial a raíz de este curso, más todavía, me motivo a hacer una práctica en base a principios y valores desde mi fe,
es de la fe del cristianismo. ¿Por qué? Porque solo así puedo sembrar huellas, ¿cómo se dice? Las huellas que son indelebles, las que no se borran, ¿no? Eso quiero yo y eso busco a través de mi práctica social, política y humana en mi paso por la vida. Y creo que es una invitación que nos hace en estas 3 lecciones, las 3, porque Ignacio Miranda lo admiro, lo respeto. Tuve la oportunidad de conocerlo, creo que hay algo pendiente entre nosotros. Es una persona que no solo para el profesor Gómez Cerda es un modelo a seguir, para mí es un modelo a seguir. Yo le doy seguimiento a Ignacio desde hace mucho tiempo también. Y eso de la economía solidaria para mí es admirable, cómo él lo ha podido personalizar. Y qué bueno que haya sido el fundador del partido al cual orgullosamente pertenezco. Muchas gracias, buenas noches. Gracias, Virtudes. ¿Alguien más quiere hablar? Germán, adelante. No se oye. No se oye, abre el micrófono. Ahí se escucha. Sí. Buenas noches, hermanos compañeros de estudio y al profesor. Quiero expresar alguna idea desde el principio porque creo que es muy importante puntualizar esto ya como el día clave donde nos reunimos para terminar, entre comillas, el curso. Yo me he dado cuenta a través de el estudio de que primero los clásicos, en los primeros tiempos, donde el humanista sencillamente recopilaba los datos según la cultura, iba obteniendo los mejores comportamientos de la sociedad, y más adelante aparecieron esos personajes especiales, como en este caso ya Tomás Moro y Jean Maritain, que nos fundamentan el humanismo con el cristianismo y van tomando aún con más precisión y recopilando con más certeza, diríamos, esos archivos que van dotando a la humanidad de tan importante modo de vivir y de tan importante ideología y método político para llevar a cabo una acertada vida de desenvolvimiento político en las comunidades. Ahora bien, nosotros ya dando el paso más adelante y viendo cómo viene Angela Merkel y la Pira y hacen un modelo de gobierno humanista que da resultado próspero a las comunidades donde se desenvuelven. Eso es de gran valor y van mostrando a través de los tiempos que aunque hubieron personas que se esforzaron mucho y no lograron insertarse de lleno en la ejecución, diríamos, de los gobiernos, pero ya cuando viene Ángela y la Pira, nos muestran a nosotros que es válido en gran escala gobernar con el humanismo integral cristiano. Yo veo más adelante estos personajes como Alberto Hurtado, Manuel Monnier, Gandhi y Martín Lutero, que también viene siendo, diríamos, un modelo para todos nosotros en la forma de vivir íntegramente practicando los valores. Aquí yo hago una paradita y digo, miren,
yo me considero como una parcelita. Mi ser humano, mi cuerpo humano. Y cada humano debe trabajarse a sí mismo. Y sé que también ustedes lo entienden. Yo me he entendido de que debo trabajarme, debí trabajarme y debo seguir trabajándome en lo que tiene que ver con el comportamiento como ser humano imperfecto, pero con el deseo de avanzar, de crecer y de trascender. Y si lo hacemos así, realmente nos vamos a encontrar, como decía nuestro profesor, con el rostro de Dios. Hágalo bien, porque la vivencia correcta de un ser humano que íntegramente profundiza en lo que es la vida y lo que es la existencia, favoreciendo al hermano humano, que es el mismo Dios entre nosotros, entonces nosotros vamos a poder practicar esos valores sin máscara. Yo creo, y hoy lo digo, cuando fundamos el Partido Humanista Dominicano, que también yo estuve ahí con Ignacio Miranda, Eleccio Paula, el actual presidente, habían varios diáconos. Yo levanté la mano para el primer presidente, Ignacio Miranda, que incluso él nos dio unos cursos, unos primeros cursos, por eso es que estamos diciendo, retomando la escuela. Él nos dio unos primeros cursos del humanismo integral. Ahora, ¿qué yo veo? Viendo la capacidad con que se nos va dando este curso y como se ha recopilado unos datos tan precisos para uno poder crecer aquí, creo que lo que es la escuela y sobre todo la academia humanista que preside nuestro profesor viene siendo como la última expresión de esa recopilación que desde el tiempo clásico e intermedio y hoy moderno podemos decir que tenemos herramientas para hacer de un Estado un gobierno próspero y poder gobernar con integridad. Como decía Miranda, que el que piensa para ser íntegro, hay que pensar, hay que sentir y hay que hacer lo que uno mismo está pensando. Y no solo pensar, dice, sino que esos principios ustedes demostrarlo al actuar. Sus hechos deben ser lo que hablen por usted. Es decir, que yo veo este curso como magnífico para seguir emprendiendo profundamente, arraigando en los corazones humanos el humanismo cristiano. Buenas noches. Gracias, Germán. Bueno, señores, hemos pasado más de una hora ya, así es que vamos a ir concluyendo. Si alguien tiene algo breve que decir, pues que lo diga ahora. Pues ya con esto terminamos, concluimos. Bueno, si nadie tiene nada que decir, yo quiero agradecer la presencia, especialmente a los que han hablado esta noche y los que han hablado también en otras reuniones. Nosotros el lunes 6 de marzo comenzamos un curso sobre los museos dominicanos. Si alguien está interesado, se puede comunicar con nosotros. Son 9 lecciones, son 3 semanas, el mismo precio y todo eso. Segundo, quiero decirles que los certificados de participación están hechos y mañana se le van a enviar a los que han pagado el curso, porque hay algunos que todavía no han pagado. Entonces, todos aquellos que han pagado me han enviado, hoy me lo envió el compañero Nelson, los que han pagado van a recibir su certificado de participación. Los que no han pagado, cuando paguen se les entregará ese certificado.
Quiero decirle que el martes 21 de marzo, Monseñor de la Rosa había programado una actividad aquí en Santiago para poner sus libros en circulación. Por la situación que él tiene, que ustedes ya más o menos están orientados, él tiene que estar un tiempo en reposo. Entonces lo que él me ha pedido es que yo presente mis libros y yo le voy a mandar después la invitación. Eso va a ser el martes 21 de marzo aquí en Santiago. Así es que agradezco a nombre de la Academia Humanista y a nombre de la Asociación de Escritores y Periodistas Dominicanos su participación, y yo espero que este curso haya sido del provecho para todos, los que hablan y los que no hablan, porque no solamente los que hablan aprovechan, sino hay personas que no hablan pero aprovechan mucho. Muchas gracias por su participación y espero que nos continuemos comunicando en estas actividades de educación y cultura. Buenas noches y que pasen muy bien su tiempo. Buenas noches. Buenas.